Lingüística. Tema 5. Clasificación tipológica y universales lingüísticos. Parte 1. Clasificación tipológica. El hombre tiende a clasificar para entender mejor lo que le rodea, y la lingüística no es una excepción. Así, los lingüistas encontraron dos modos de clasificar las lenguas, la clasificación genética y la clasificación tipológica. En esta última, la más consensuada es aquella de base morfológica, aunque hay otras tipologías. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje como capacidad universal humana. Se llega al lenguaje mediante el estudio de las hablas, mientras que el lenguaje es un concepto abstracto, el habla es la manifestación física de las lenguas, un acto verbal experimentable empíricamente, que se estudia para conocer los principios del lenguaje. Se parte del habla para llegar a las estructuras comunes de las lenguas, y así del lenguaje. Según Cosseriu, dentro del habla se combinan el dialecto y el sociolecto. Así se estudiaría el habla para entender la lengua y la lengua para entender el lenguaje. Sin embargo, Cosseriu encuentra un estadio intermedio entre la lengua y el lenguaje, el tipo, una clasificación de las lenguas que forman el lenguaje. La clasificación lingüística, entonces, puede ser genética o tipológica. La clasificación genética se basa en relaciones de parentesco, con correspondencias de forma y significado. Mientras tanto, la clasificación tipológica compara diferentes lenguas en distintos niveles de análisis, morfológico, fonológico, etc. Y en cada nivel de análisis se pueden encontrar características comunes y diferentes. Luego de encontrar estas características, las lenguas que comparten rasgos se agrupan en tipos y subtipos. La clasificación tipológica no se fija en la historia, en la proveniencia de las lenguas, sino en datos estructurales, que pueden ser morfológicos, semánticos, sintácticos o fonológicos. Las lenguas de una misma clasificación tipológica pueden pertenecer a distintas familias de lenguas. Uno de los criterios que se distinguen en la clasificación tipológica es el orden oracional según el sujeto, el verbo y el objeto, donde normalmente el sujeto se coloca en el primer lugar de la oración. El pragmático Twain A. Van Dyck con J, planteó el análisis crítico del discurso, con un modelo llamado la teoría del receptor, donde observa que el ser humano sitúa al ser humano como foco de interés y utiliza la lengua de modo tal que se puede mover el foco para destacar aquello importante. En la clasificación tipológica se buscan las semejanzas y las discrepancias entre sistemas, donde se detectan rasgos frecuentes que marcan las tendencias de cada lengua y rasgos compartidos por las lenguas del mundo que llevan a los universales lingüísticos. No se buscan conclusiones históricas, sino estructurales. Friedrich von Schlegel, que vivió entre 1772 y 1829, y W. von Humboldt, que vivió entre 1767 y 1835, desarrollaron la clasificación morfológica dentro de la clasificación tipológica. Humboldt planteó una clasificación rudimentaria y básica que fue desarrollándose posteriormente. Mediante una serie de procedimientos tipológicos se encuentran 4 tipos lingüísticos: las lenguas aislantes o analíticas, las lenguas aglutinantes, las lenguas fusionantes y las lenguas incorporantes o polisintéticas, aunque estas son posteriores. Según su organización morfológica, una unidad está formada por la palabra, el morfema y el morfo. La palabra indica la forma mínima libre. El morfema indica la unidad mínima con significado. Y el morfo es la realización del morfema, el significante. En función de estas 3 unidades se distinguen los 3 grandes tipos. Las lenguas aislantes o analíticas cuentan con un morfema único por palabra. Las lenguas aglutinantes tienen más de un morfema por palabra, pero este se puede distinguir fácilmente con un morfo por morfema. Por último, las lenguas fusionantes cuentan con más de un morfema por palabra y estos son difíciles de distinguir, formando un único morfo entre ambos morfemas. Cabe mencionar que no se puede clasificar ninguna lengua como pura, sino que siempre las lenguas muestran un índice de cada unidad. En el siglo XIX se dio a estas tipologías una lectura simplista, influenciada por la teoría evolutiva de Darwin y por el colonialismo y las ideas jerarquizantes del siglo, donde se pensaba que algunas tipologías eran más evolucionadas que otras. Esta idea etnocéntrica se basaba en que todas las lenguas comenzarían por un estadio analítico, luego un estado aglutinante y finalmente se fusionarían, llegando a un estado flexivo de lenguas como el griego, el latín o el alemán, el estado más evolucionado según esta teoría. Actualmente se sabe que la evolución de las lenguas no es lineal sino circular, donde las lenguas pasan naturalmente de un tipo a otro con el correr del tiempo.
Las lenguas aislantes o analíticas son aquellas que tienden a que cada palabra sea un solo morfema y cada morfema esté representado por un único morfo, por lo que cada palabra tiene un significado completo. En este tipo de lenguas hay una gramática rígida y las palabras no tienen variación alguna. Estas lenguas utilizan la fonología suprasegmental con valor gramatical o léxico, es decir, se sirven de formas extralingüísticas, tonos, para dar sentido al lenguaje, ya que la variación de su pronunciación ayuda a que la lengua sea más flexible. Algunas lenguas de este tipo son el vietnamita, el chino y algunas lenguas tonales africanas. Las lenguas aglutinantes tienen un nivel más alto de sintetización, donde cada pieza es reconocible y puede segmentarse. Una palabra se compone de un lexema y morfemas gramaticales, y cada morfema es un morfo independiente. Ejemplos de estas lenguas son el turco, el japonés, el euskera y el quechua. Las lenguas fusionantes, también llamadas inflectivas o flexivas, no cuentan con una separación clara entre palabras, morfemas y morfos, sino que varios morfemas se pueden fusionar en un único morfo. La segmentación puede ser imposible y pueden existir varios significados gramaticales en un solo nombre. Los sufijos de estas lenguas contienen varios trozos indivisibles de significado, como es el caso de las flexiones verbales que contienen persona, número, tiempo, modo y voz. Algunas lenguas de esta tipología son las lenguas indoeuropeas, como el griego, el latín, las lenguas románicas, las lenguas germánicas y más. Las lenguas polisintéticas o incorporantes son un tipo reconocido más tardíamente, y se trata de lenguas en las que el proceso de síntesis está más desarrollado que en las lenguas fusionantes o flexivas, y sus morfemas son de más difícil división. En estas lenguas, las palabras se hacen muy complejas e incorporan morfemas que expresan relaciones sintácticas. En resultado, encontramos palabras con múltiples morfemas y más de una raíz. Ejemplos de estas lenguas son el tewa en México, el arauco en Venezuela y algunas lenguas aborígenes australianas. En conclusión, la clasificación tipológica depende de dónde se pone el foco del estudio. Puede ser morfológica, sintáctica, semántica o fonológica. En esta clasificación se comparan las lenguas desde un punto de vista estructural y no existen tipos puros, sino que una misma lengua puede contener rasgos de distintas tipologías. En la clasificación genética, la pregunta es ¿de dónde viene cada lengua? Mientras que en la clasificación tipológica, la pregunta es ¿cuáles son sus rasgos comunes?